Acciones esenciales de seguridad del paciente. La seguridad del paciente es un pilar fundamental en la atención médica, ya que busca minimizar riesgos y garantizar un entorno asistencial libre de errores que puedan comprometer su bienestar. Para lograrlo, se han desarrollado estrategias y protocolos que abarcan desde la correcta identificación del paciente hasta la prevención de infecciones y caídas, asegurando un tratamiento eficaz y seguro. La implementación de estos principios no solo mejora la calidad del servicio, sino que también fortalece la confianza de los profesionales y en las instituciones sanitarias. En este contexto, es esencial comprender y aplicar medidas que reduzcan la probabilidad de eventos adversos, promoviendo una cultura de seguridad basada en la prevención, la comunicación efectiva y la mejora continua. En este sentido, garantizar la seguridad del paciente requiere un esfuerzo conjunto entre el personal médico, los pacientes y el sistema de salud en conjunto. La implementación de estrategias efectivas no solo previene daños, sino que también promueve un modelo de atención más humanizado, eficiente y confiable, donde el bienestar del paciente sea la prioridad absoluta. En primer lugar, tenemos la identificación del paciente. Uno de los principios clave de seguridad del paciente es la identificación adecuada, ya que evita errores en la administración de tratamientos y en la realización de procedimientos. El objetivo es la precisión y evitar errores. Para ello, es imprescindible utilizar al menos dos datos identificadores, como el nombre completo y la fecha de nacimiento, día, mes y año. Se debe verificar esta información antes de realizar cualquier procedimiento, administrar medicamentos, extraer muestras, realizar cirugías o trasladar al paciente. Herramientas como el brazalete identificador y la tarjeta de cabecera son fundamentales para prevenir equivocaciones. En caso de hospitalización, el brazalete debe incluir también el grupo sanguíneo, alergias y riesgo de caídas. No seguir este proceso puede derivar en errores como la errónea administración de tratamientos o cirugías en el paciente equivocado. Asimismo, la comunicación efectiva entre los profesionales de la salud, el paciente y sus familiares son esenciales para garantizar que la información sea clara, precisa y verificable, reduciendo el margen de error en la atención. La seguridad del paciente es un aspecto fundamental en la atención médica y abarca diversas áreas clave que garantizan un cuidado adecuado y libre de errores. Hola, soy María Fernanda González Vargas y yo les voy a presentar la reducción de riesgo de infecciones asociadas a la atención de la salud, o abreviado sería IAAS. Bueno, las infecciones hospitalarias representan un riesgo importante para los pacientes y el objetivo de esta reducción del riesgo pues, es disminuir la incidencia de infecciones asociadas a la atención sanitaria mediante las prácticas basadas en evidencia. La primera y la más importante es la higiene de manos, ya que es una estrategia fundamental para prevenirlas. Siguiendo los 5 momentos claves según la OMS, que son: el primero es antes del contacto con el paciente, el segundo es antes de realizar la tarea séptica, después también el tercero es después del riesgo de exposición a fluidos corporales, el cuarto es después del contacto con el paciente y el quinto es después del contacto con el entorno del paciente. Bueno, la implementación de estos programas de higiene y control de infecciones es vital para reducir la incidencia y garantizar la seguridad del paciente. Las infecciones que prevenimos principalmente con con la higiene de manos, son las infecciones asociadas a catéteres, las infecciones urinarias asociadas a sondas, y las infecciones del sitio quirúrgico. Y bueno, las estrategias que como médicos damos como para lograrlo, como estudiantes también, pues es el cumplimiento estricto del protocolo de asepsia y antisepsia, la vigilancia epidemiológica activa y el uso racional de antimicrobianos. En cuanto a la comunicación efectiva, para que ésta se pueda cumplir, tenemos que tener ciertos elementos claves, como sería la claridad, que es usar un lenguaje sencillo, o sea, adecuado para el nivel educativo, por ejemplo, del paciente. Entonces, tenemos que evitar usar tecnicismos para que todas nuestras palabras sean entendibles para el paciente. Luego tenemos que verificar, que es confirmar la información con el paciente y con el equipo. También tenemos que practicar la escucha activa, que esto se refiere a que tenemos que prestar atención a las dudas, inquietudes o cualquier cosa que el paciente quiera decirnos o preguntar, también la familia. Y también tenemos la documentación, que se trata de registrar toda la información de manera precisa y periódica. Y luego tenemos SBAR, que significa situación, antecedentes, evaluación y recomendación. La situación es, por ejemplo, el paciente tiene fiebre de 39 grados centígrados.
Luego, en antecedentes, el ejemplo sería, recibió penicilina hace 2 horas, y pues dosis y así. Luego la evaluación podría ser, o sea, en la evaluación se puede reportar si pudo haber hecho una reacción alérgica, y en las recomendaciones se dejan notas como que se sugiera administrar antihistamínicos y el monitoreo. Y pues por último, para una comunicación efectiva también se recomienda la doble verificación, en donde 2 profesionales revisan la medicación antes de que se deba de administrar al paciente. También hay sistemas electrónicos de prescripción que pueden ayudar a reducir los errores de interpretación. Luego tenemos la seguridad en la medicina. Tenemos los 5 correctos, que son paciente correcto, medicamento correcto, dosis correcta, vía correcta de administración y la hora correcta a la que se debe de aplicar. Luego, para prevenir errores, los errores más comunes es que hay una confusión de nombres, un error de dosis o que no se monitorea al paciente de manera adecuada. Entonces, para esto se recomienda verificar los medicamentos que tienen nombres similares, también, o sea, como para evitar confundirnos entre ellos, también verificar que se lo está el nombre del paciente para no confundirnos y darle a otro paciente. También los errores de dosis, se pueden utilizar calculadoras médicas y verificar los cálculos. También se puede monitorear al observar el paciente después de la observación. Luego, para promover una cultura de seguridad, se puede fomentar que, haya un ambiente en donde o sea, reportar errores no venga con represalias. También se puede promover el análisis de incidentes, donde se investigan los errores para identificar las causas y prevenir futuros incidentes iguales. Luego la capacitación continua que va a hacer que tienes que mantener al equipo actualizado sobre los protocolos y sobre las buenas prácticas. Hola, mi nombre es Paola Oregel y el día de hoy vamos a hablar sobre la prevención de caídas en pacientes hospitalizados. Bueno, pues las caídas representan una de las principales causas de eventos adversos en hospitales y centros de salud. Estimamos que dentro del 30 y el 50% de las caídas son en entornos hospitalarios y pues resultan en algún tipo de lesión, desde algo leve como un hematoma hasta algo grave como es la presencia de fracturas o traumatismos severos. Y pues de alguna manera esto puede prolongar la hospitalización e incrementar la morbilidad del paciente. Por ello, la seguridad del paciente es nuestra prioridad dentro de la calidad en salud. Y la prevención de caídas es una acción esencial que debemos buscar para reducir riesgos y mejorar la atención médica. Bueno, ¿por qué ocurren las caídas? Tenemos 2 tipos de factores, los intrínsecos y los extrínsecos. Comenzando con los factores intrínsecos, son propios del paciente. Podemos identificar una edad avanzada. Es decir, por ejemplo, los pacientes que son mayores tienen mayor riesgo debido al deterioro del equilibrio. Tenemos la presencia de déficits sensoriales como lo son la visión reducida y la pérdida de la audición. También la presencia de enfermedades crónicas. En México son comunes la diabetes, la hipertensión. También podemos encontrar las enfermedades como Parkinson, el EBC y la osteoporosis. También el consumo de medicamentos nos conlleva efectos adversos, como lo son el consumo de sedantes, antihipertensivos, diuréticos, opioides, hipoglucemiantes. También un déficit nutricional, es decir, pacientes que cuenten con desnutrición o que estén deshidratados, porque pues esto afecta la fuerza y el equilibrio. Y por último tenemos la presencia del deterioro cognitivo, como lo son la demencia y el Alzheimer. Ahora, en la parte de factores extrínsecos encontramos a los que son propios del hospital, como lo es contar con superficies resbaladizas o desiguales, es decir, pisos que están mojados o alfombras sueltas. La falta de dispositivos de apoyo, como lo son los barandales, las barandillas, los bastones o las andaderas, así como una deficiencia de la iluminación en pasillos y en habitaciones. También tenemos que exista una altura inadecuada entre la cama o la silla de acuerdo a la estatura del paciente. También el uso de ropa inadecuada o el calzado que no tenga una suela antideslizante. Y por último, pues estas interrupciones en la atención del personal, es decir, el tiempo de respuesta tardío al llamado del paciente.
A continuación mostraremos algunas estrategias de prevención de caídas. Iniciamos con la evaluación de riesgos de caídas. Es importante identificar a los pacientes con mayor riesgo de caída mediante herramientas estandarizadas, como lo es el uso de escalas. Iniciamos con la escala de Morse, la cual evalúa los antecedentes de caídas, los diagnósticos secundarios, el uso de dispositivos de movilidad, la terapia intravenosa, la marcha y el estado mental. También está la escala de Hendrick-II, la cual mide el riesgo de pacientes geriátricos y hospitalizados. Y por último tenemos la escala de Downtown, la cual se enfoca en pacientes adultos que cuentan con mayores riesgos de caídas. Ahora tenemos las intervenciones ambientales, como por ejemplo el mantener barandillas laterales en camas cuando sea necesario que el paciente se deba levantar, ajustar la altura de la cama para facilitar el acceso, colocar alfombras antideslizantes y señalización adecuada, así como mejorar la iluminación en habitaciones y baños, mantener los pasillos despejados de obstáculos y ubicar objetos personales, así como el timbre de llamada al alcance del paciente. Por otro lado tenemos el uso de tecnología para la prevención de caídas. Como ello tenemos las alarmas en camas y sillas que alertan cuando un paciente intenta levantarse solo, así como la presencia de sensores de movimiento para detectar una actividad inusual en la habitación, o el uso de cámaras de monitoreo en áreas de alto riesgo, como lo es las unidades de cuidados intensivos. También tenemos la supervisación y movilización segura, esto mediante el monitoreo constante de pacientes de alto riesgo, así como brindar una asistencia al paciente al levantarse de cama o ir al baño. Y también debemos fomentar el uso de dispositivos de apoyo, como lo es los andadores y los bastones. Y por último, aplicar protocolos de movilización temprana con fisioterapia supervisada. Acerca de cultura de seguridad y mejora continua, podemos fomentar protocolos de notificación y análisis de caídas para mejorar estrategias preventivas, establecer protocolos de seguridad para revisar eventos adversos y realizar auditorías periódicas. Y por último, podemos implementar planes de acción correctiva cuando se detecten fallas en la seguridad. Por otro lado, en la educación y capacitación, debemos capacitar al personal de salud en la prevención de caídas y en la respuesta ante una caída, así como educar a los pacientes y familiares sobre las medidas de seguridad y el uso de dispositivos de apoyo. Y por último, debemos implementar campañas de sensibilización en hospitales y centros de salud. ¿Qué hacer en caso de una caída? Bueno, si un paciente sufre una caída en el hospital, es fundamental seguir un protocolo de actuación. Para ello debemos iniciar con la condición del paciente. Debemos revisar signos vitales y el nivel de conciencia. Después debemos evitar moverlo en caso de una sospecha de fractura. Y por ello debemos solicitar asistencia médica inmediata. Debemos registrar el evento en la historia clínica, incluyendo factores contribuyentes. Y por último, debemos realizar un análisis sobre la causa raíz para prevenir futuros incidentes. ¿Cuál es el impacto de la prevención de caídas en la calidad de atención en un hospital? Bueno, tenemos que si se aplican correctamente esas estrategias en la prevención de caídas, logramos la reducción del número de caídas y lesiones, menor estancia hospitalaria y complicaciones, y con ello una mejor experiencia y seguridad de los pacientes. Con ello disminuimos los costos asociados a tratamientos por lesiones y sobre todo tenemos un cumplimiento en estándares de calidad en salud, como lo marca la OMS o las normas ISO. Bueno, la prevención de caídas es un aspecto fundamental en la seguridad del paciente. Implementando estrategias efectivas, reducimos riesgos, mejoramos la calidad de atención y promovemos un entorno seguro tanto para los pacientes como para el personal de salud. Gracias. En conclusión, llegamos como a varias pequeñas conclusiones. La primera es que las acciones esenciales para la seguridad del paciente constituyen un pilar fundamental en la calidad de la atención sanitaria. La segunda es la que su implementación requiere un compromiso institucional que promueva la cultura de seguridad. La capacitación continua del personal también es esencial para el cumplimiento efectivo. El enfoque no debe ser punitivo, promoviendo la notificación de eventos adversos para el aprendizaje organizacional y finalmente que el paciente y su familia deben ser considerados aliados en el proceso de seguridad. Bueno, y como reflexión tuvimos que
Que garantizar la salud del paciente es una responsabilidad compartida que exige un enfoque integral y comprometido. Más allá de protocolos y normativas, implica un cambio cultural donde la seguridad se prioriza en cada nivel de atención. La capacitación continua, el aprendizaje a partir de los eventos adversos y la participación activa del paciente y su familia son elementos clave para fortalecer este pilar de la calidad asistencial. Solo a través de un esfuerzo en conjunto y una actividad proactiva se podrá avanzar hacia un sistema de salud más seguro y eficiente. Muchas gracias por su atención.